El valle del árbol eterno. Había una vez un valle remoto, donde la naturaleza prosperaba en su forma más pura. Un gran río serpenteaba a través de verdes campos, y los sonidos de la vida llenaban el aire. En el corazón de este valle se alzaba un árbol antiguo y majestuoso, tan viejo que nadie recordaba cuándo había comenzado a crecer. Sus ramas se extendían hacia el cielo, y su sombra cubría gran parte del campo cercano. Las raíces de este árbol eran profundas y fuertes, bebiendo del manantial más puro que fluía bajo la tierra. Se contaba entre los ancianos del valle que este árbol había sido plantado por el mismo Creador como un símbolo de su amor eterno y de su provisión. A través de las generaciones, el árbol había ofrecido todo lo que tenía: sombra para los cansados, frutos para los hambrientos y refugio para los necesitados. Sus hojas, siempre verdes y resplandecientes, emitían una especie de paz que solo quienes se detenían a su alrededor podían sentir. La gente del valle veneraba al árbol no como un dios, sino como un recordatorio constante de que la vida, en su esencia, es un acto de dar. Los aldeanos traían a sus recién nacidos para que pudieran sentir la bendición de la sombra del árbol, y las parejas jóvenes solían sentarse a sus pies para prometerse amor eterno. El valle estaba habitado por una comunidad trabajadora. Sus vidas giraban en torno a la agricultura, y muchos habían encontrado su sustento gracias a las riquezas naturales del lugar. El árbol era una parte central de sus vidas, y cada persona tenía una historia relacionada con él. El anciano Simón, un hombre de más de 90 años, solía contar historias sobre los tiempos en que él era joven, y cómo el árbol había ayudado a su familia a superar las peores sequías y crisis. Simón siempre se reunía con los niños del valle bajo el árbol, mientras les relataba: «Este árbol no es como los demás», decía mientras señalaba las hojas doradas. «Es un regalo. No solo da frutos, sino que nos enseña lo que es el verdadero sacrificio. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida, pero este árbol siempre me ha mostrado que el dar sin esperar nada a cambio es el mayor acto de amor». Entre los que escuchaban las historias de Simón estaba Daniel, un joven agricultor que siempre había sentido una conexión especial con el árbol. Desde pequeño había jugado bajo sus ramas y había aprendido a respetar la sabiduría del anciano. Simón le contaba que el árbol no solo ofrecía frutos y refugio, sino también lecciones profundas sobre la vida. El fruto de la provisión. Años más tarde, cuando Daniel ya era adulto, una terrible sequía golpeó el valle. Los cultivos murieron, y muchas familias estaban desesperadas. Daniel, que ahora estaba a cargo de la granja familiar, se encontraba en una situación crítica. Su familia dependía de la cosecha para sobrevivir, pero el suelo seco y el calor abrasador habían destruido todo. Un día, abatido y sin saber qué hacer, Daniel decidió visitar el árbol. Recordaba las historias de Simón y, como siempre, decía que el árbol tenía una capacidad ilimitada para ayudar a quienes realmente lo necesitaban. Con el corazón lleno de angustia, Daniel se acercó al árbol y se sentó bajo su sombra, como lo había hecho tantas veces en su niñez. Esta vez, sin embargo, no estaba ahí para jugar, sino para buscar esperanza. «Querido árbol», susurró Daniel, apoyando su espalda en el tronco. «Mi familia está al borde de la desesperación. Las tierras están secas y no tenemos nada para comer. ¿Qué puedo hacer?» El árbol, que sentía el dolor de Daniel, respondió con una voz suave que solo él pudo oír. «No temas, joven. Toma mis frutos. Son abundantes y te saciarán. Llévalos a tu familia y no pasarán hambre». Daniel, sorprendido al escuchar la voz del árbol, vio como una de las ramas se inclinaba hacia él
y dejaba caer sus frutos dorados. Los recogió uno por uno, llenando su saco con ellos. A medida que los tocaba, sentía una paz que le llenaba el corazón. De regreso a casa, Daniel llevó los frutos a su familia, y por semanas, esos frutos fueron suficientes para alimentarlos hasta que las lluvias finalmente volvieron. La generosidad del árbol había salvado a su familia del hambre, y Daniel nunca olvidó aquel acto de bondad. Este momento refleja las palabras de Jesús en Mateo 6:31 a 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios siempre provee para aquellos que confían en Él, incluso en los momentos más oscuros. Unos años después, cuando Daniel ya había formado una familia con su esposa, Ana, y su pequeño hijo, Mateo, una terrible tormenta azotó el valle. Aunque la granja de Daniel había prosperado, la tormenta destruyó su hogar. El techo se desplomó, las paredes se derrumbaron, y la familia quedó desamparada. Daniel, recordando cómo el árbol lo había ayudado en el pasado, decidió visitarlo nuevamente. Esta vez, su corazón estaba cargado de angustia, no solo por él, sino por su familia. «Querido árbol», dijo Daniel al llegar, su voz temblando de preocupación. «Hemos perdido nuestro hogar. No sé cómo reconstruirlo. Mi familia no tiene refugio, y temo que no podamos soportar otro invierno sin un techo sobre nuestras cabezas». El árbol, aunque había dado ya muchos de sus frutos, sabía que aún tenía más para ofrecer. Movió sus ramas suavemente y dijo, «Toma mis ramas. Con ellas podrás construir una casa nueva. Aunque pierda parte de mí, mi propósito es servirte y ayudarte a encontrar refugio para tu familia». Con cuidado, Daniel cortó algunas de las ramas más grandes del árbol, las llevó a su granja y, con la ayuda de los aldeanos, construyó una nueva casa. Era un hogar resistente, hecho con la madera fuerte del árbol, y supo que su familia estaría a salvo de futuras tormentas. Este sacrificio del árbol nos recuerda la importancia del sacrificio en nuestras vidas y la enseñanza de Jesús en Mateo 7:24 a 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, hacia nuevas tierras. Los años continuaron, y Daniel envejeció. Había sido bendecido con nietos, y su familia había prosperado gracias a la generosidad del árbol. Sin embargo, una guerra estalló en la región. Los invasores llegaron al valle, y muchas familias se vieron obligadas a huir. Daniel, ya anciano, sabía que su familia no estaría segura a menos que encontraran una manera de cruzar el río y llegar a tierras lejanas. Una vez más, Daniel fue al árbol. Esta vez, su cuerpo estaba cansado, pero su corazón seguía lleno de gratitud por todo lo que el árbol había hecho por él. Se arrodilló frente a lo que quedaba del gran árbol y dijo, «Amado árbol, vengo a ti por última vez. Mi familia y yo necesitamos cruzar el río, pero no tenemos cómo hacerlo. No hay botes, y las aguas son demasiado rápidas para cruzarlas a nado. ¿Qué puedo hacer?» El árbol, que ya había dado ramas y frutos, sabía que solo le quedaba una cosa por ofrecer: su tronco. «Corta mi tronco», dijo el árbol con suavidad. «Con él podrás construir un bote que te llevará a ti y a tu familia a través de las aguas. Aunque ya no estaré aquí, mi espíritu siempre estará contigo». Con lágrimas en los ojos, Daniel y su familia cortaron el tronco del árbol y construyeron un bote fuerte. Cruzaron el río y encontraron nuevas tierras donde pudieron comenzar de nuevo, lejos del peligro.
Este sacrificio final del árbol refleja el amor supremo que Jesús mostró por la humanidad. Juan 15:13 dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». El árbol, al igual que Jesús, dio todo lo que tenía, incluso su vida, para que otros pudieran vivir y encontrar seguridad. El legado del árbol. Años después, Daniel, ya un anciano, regresó al lugar donde el árbol solía estar. Ahora, todo lo que quedaba era un tocón, pero para Daniel, ese tocón era más que suficiente. Se sentó sobre él, recordando cada acto de generosidad que el árbol había tenido hacia él y su familia. A su alrededor, las generaciones más jóvenes del valle habían escuchado las historias sobre el árbol, pero nunca lo habían visto en su plenitud. Daniel cerró los ojos y habló en voz baja. «Gracias, viejo amigo. Me diste todo lo que tenías. Gracias a ti, he vivido una vida plena, y mis hijos y nietos han prosperado». Mientras Daniel descansaba sobre el tocón, sus nietos, que lo habían acompañado en esta última visita, le preguntaron: «Abuelo, ¿qué significaba el árbol para ti?» Daniel sonrió, sus ojos llenos de la sabiduría de los años vividos. Este árbol era más que un simple árbol. Nos enseñó que el amor verdadero es dar, sin esperar nada a cambio. Nos mostró que a veces el mayor acto de amor es sacrificarse por el bien de los demás, tal como hizo Jesús por nosotros. Los niños escucharon en silencio, absorbiendo la lección que su abuelo les transmitía. Aunque nunca habían conocido el árbol en toda su gloria, entendían ahora que su legado vivía en ellos, en las historias y en el sacrificio que había hecho. El árbol, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía siendo un símbolo de amor, sacrificio y generosidad en el valle. Sus raíces, profundas y fuertes, seguían alimentando la tierra, y los recuerdos de sus actos continuaban inspirando a las nuevas generaciones. La sombra que una vez había ofrecido, el refugio y los frutos que había dado, eran ahora parte del tejido mismo de la comunidad. El legado del árbol es un recordatorio de cómo nuestras vidas pueden impactar a los demás cuando estamos dispuestos a dar de nosotros mismos. Jesús, en su sacrificio, nos mostró el camino del amor verdadero, y el árbol, en esta historia, refleja ese mismo sacrificio desinteresado. En Hechos 20:35 se nos dice: «Más bienaventurado es dar que recibir». Este cuento nos enseña que, como el árbol, podemos ser una bendición para los demás cuando estamos dispuestos a dar con un corazón generoso. Si esta historia te ha gustado, no olvides compartirla con tus amigos, darle like, activar la campanita para no perderte futuros relatos y seguirme para más historias emocionantes que tocarán tu corazón. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima.